Estás escuchando Castillón Confidencial. Va el mes de agosto, bienvenidos, ya estamos aquí, mes de agosto para descansar, para vacaciones, sí, nosotros también estamos descansando, esto es un resumen de lo mejor y les agradezco la escucha al otro lado. Sánchez, saben que al acabar la noche electoral, poco después dio la orden de aquí no se habla más, todos de vacaciones 3 semanas. Y los ministros, porque claro, Irene Montero sigue siendo ministra, y Alberto Garzón y Yone Belarra se fueron de vacaciones pagadas por ustedes y por nosotros. Lo suyo fue hasta un poco vergonzante. Se cogió el Super Puma en Moncloa con esposa y maletas y de ahí al aeropuerto de Torrejón de Ardoz y de ahí el Falcon hasta la residencia real de La Mareta. Ese palacete de 30.000 metros cuadrados, 3 piscinas, infinidad de habitaciones. Solo su vigilancia y protección, que la lleva una empresa privada. Además, hay Policía Nacional, Guardia Civil, porque es el presidente. Pero hay una empresa privada que se llama Glece Seguridad S.A. y que nos cuesta dinero las vacaciones de Sánchez en un lugar tan grande, tan inmenso como un palacio, nos cuestan 400.000 euros, 394.283,23. Él no es de irse al apartamento de Mojácar como antes, no. Ahora un palacete. Palacete que construyó César Manrique por orden del rey Hussein de Jordania, y que el rey Hussein de Jordania, gran amigo del rey Juan Carlos, se lo regaló hace ya muchos años. Hussein, de hecho, solo fue una vez a ese lugar. El rey Juan Carlos no, fue muchas más y con toda la familia. Ahí ha estado hasta Froilán. Ahora pertenece a Patrimonio Nacional y cada verano lo utiliza 3 semanas Pedro Sánchez, Begoña Gómez, sus hijos, sus amigos, que también viajan en Falcon y que irán entrando y saliendo de ahí. Ha prometido no llamar ni recibir llamadas de Feijóo. De Puigdemont ya es otra cosa. Mientras ustedes disfrutan del chiringuito, del apartamento, o se pelean por un palmo de toalla en la playa o por colocar la sombrilla, hay alguien que está viviendo a cuerpo de rey en un palacete porque así le han votado los españoles. Ay, mejor me callo, ¿verdad? Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Hola amigos, hoy os quería hablar de las supergracias, una manera para poder apoyarnos en todos nuestros vídeos e incluso en nuestros directos. En todos nuestros vídeos tendremos un corazón llamado supergracias. Podéis localizarlo en los 3 puntitos de abajo de los vídeos. De esa manera podéis apoyarnos aportando desde 2 euros hasta 500 euros. Y lo más importante, no os olvidéis de escribirnos un mensaje. Muchísimas gracias. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Nos trae hoy Serafín Giraldo un caso de abuso en sus prácticas de compañías de telefonía y las víctimas, ustedes, nosotros, los usuarios, han ganado en los juzgados mercantiles. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Hoy interesa destacar especialmente que un juzgado mercantil ha declarado abusivos
esas prácticas que tienen las compañías telefónicas de incluir a clientes con los que se han dado de baja en ficheros de morosos, cuando estos clientes han sido ejemplares a la hora de pagar. Es decir, tú tienes una cuenta con un contrato con una compañía, por ejemplo Orange, que precisamente ha sido la que ha sido condenada, y esta compañía pues se dedicó a incluir en un fichero de morosos a un cliente que sencillamente se había dado de baja, y el cliente no estaba de acuerdo, porque así lo consideraba, en una especie de dinero que le cobraba al final esta compañía por penalizarlo. El cliente reclamó, el fiscal apoyó al cliente y la compañía ha sido sentenciada ni más ni menos que a multas coercitivas de 60.000 euros por cada reiteración que vuelva a hacer a este cliente. En definitiva, entiendo que es un paso adelante para estas prácticas abusivas de las grandes compañías con grandes abogados, que lo único que hacen es coaccionar a nosotros, a los pequeños consumidores, que tenemos unos contratos que cumplimos a rajatabla con las compañías. No te falta razón, y señores, vigilen ese tipo de acoso. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, en librerías habituales y online en todas las plataformas. Necesitamos claves para el análisis de la realidad más allá del día a día, del minuto a minuto. Cada día una voz privilegiada nos ayuda. Él es asesor de gobiernos, fue senador de Ciudadanos. Fran Carrillo. Las rebajas políticas no tienen nada que envidiar a las que cada año arrasan los comercios y grandes superficies de nuestro país. Cuando las carreras por ver quién se lleva a precio de saldo esa prenda que 2 semanas antes se lloraba por inaccesible, copa las portadas de telediarios y periódicos. En política, el voto se cotiza más y se demanda por las esquinas con la misma urgencia con la que Sánchez cambia de opinión según los sondeos. La falta de respeto al ciudadano por parte de nuestros representantes es una constante que no mengua en el tiempo. Sin embargo, se crece en época electoral, cuando al rebaño, por lo general, amaestrado en esa cotidianeidad de clichés y eslóganes de activismo útil, se le trata con una condescendencia especial. Llueven los regalos en forma de dádiva económica o promesa repetida, porque los prometedores saben que la memoria a corto plazo del pueblo es el mejor recurso del que quiere llegar o mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Así, Sánchez promete casas que no existen y que nadie querrá. Feijóo promete pagas a jóvenes en un intento socialdemócrata de no perder el centro desnortado. Ciudadanos, en su enésima ocurrencia hacia la nada, pide adelantarle a los jóvenes su pensión futura para que puedan acceder a una vivienda. De la extrema izquierda y de la sumatoria con esteroides ni opino, porque ni tienen ideas ni programa, solo felicidad y sonrisas. En general, da igual qué siglas defiendan y principios soporten, no importa el tamaño del invento ni el grosor de la promesa. Saben que la mitad de la población, como poco, comprará la ganga a precio de oro. Se han esforzado para ello, destrozando el único instrumento que impediría esa persuasión nociva de mentiras arriesgadas: la educación. Ahora, las masas acríticas, débiles y desarmadas, esperan impacientes su próximo regalo,
su siguiente promesa. Subastaron su alma hace tiempo, hipotecaron su libertad a cambio de nada, porque cuando votas la nada, nada recibes. Ya lo dejó escrito el filósofo francés D'Alembert: la guerra es el arte de destruir hombres, la política es el arte de engañarlos. Que pase la siguiente promesa. Estás escuchando Castillón Confidencial. ¿Tienes dudas sobre si tu contrato de alquiler tiene alguna cláusula abusiva? Envía tu contrato a Imodox y te darán su opinión profesional. Un abogado revisará el contrato personal y te informará de posibles cláusulas abusivas, incumplimiento de la ley de vivienda actual, etc. Junto con sus comentarios y consejos recibirás un informe para que tengas presente los puntos claves de tu contrato conforme a la ley. Por ejemplo, que sepas cuándo puedes desistir libremente del contrato de alquiler y cuándo tienes que avisar al propietario, o si es obligatorio que te entreguen la célula de habitabilidad. Todo es más sencillo con Inmodox.com y por mucho menos de lo que te imaginas. Capitán de navío de la Armada. En 1979 ingresa en el servicio de inteligencia español ocupando distintos destinos en Cádiz. Con Manglano, ahí empieza a trabajar en redes clandestinas en el Magreb, embajada de Checoslovaquia, jefe de Europa y América del Norte de la División de Exteriores. Estamos hablando de alguien que trabajó para la inteligencia de este país durante 17 años. 17 años siendo espía del que ahora llaman Centro Nacional de Inteligencia. Tiene una trilogía magnífica, libros, que termina con este que nos trae hoy, Alta Traición. Jaime Rocha. Bienvenido, don Jaime, ¿cómo está usted? Pues yo estoy estupendamente y encantado de estar aquí con vosotros. El más feliz yo que le veo al fin, tanto hablar, ¿verdad? tanto Hemos hablado conocernos. varias veces. Me ha gustado mucho el prologuista. Sí, hombre. Porque es un gran amigo. Un gran amigo. Pues mi querido Ángel Expósito, le he dicho, voy a estar con Jaime Rocha y me ha dejado un mensaje para usted. ¿Ah, sí? Hola, Albert. Buenos días. Qué gusto, macho, estar aquí contigo otra vez en un micrófono. Mira, para entender la obra y esta última, Alta Traición, de Jaime Rocha, hay que verlo en el conjunto de una trilogía. El Muro, la operación El Dorado Canyon. Hay que entender la labor de un agente de inteligencia en sus propias misiones y lo que ello conlleva. En Libia, imagínate la Libia de Gaddafi, con la caída del muro de Berlín y sus consecuencias que estamos viendo ahora un montón de años después en la guerra de Ucrania, a él le pilló en Praga. Y ahora esta Alta Traición que cierra un poco la trilogía y que es algo así como una historia de la transición española desde el punto de vista de los servicios de inteligencia. Esto en cuanto a los libros, en cuanto a la inteligencia con mayúsculas, pero el autor tiene otra pata, permíteme la licencia, muy, muy interesante, y es que la gente buena se le ve por muchas cosas. Mira, pregúntale a Jaime Rocha qué es Madre Coraje, por ejemplo, para que veáis la dimensión del personaje, más allá del espía, más allá del militar, de la armada. Madre Coraje. Ah, y una última postdata, si me permites. Pregúntale, que me parece fundamental, la labor de las familias de esos agentes de inteligencia. Ponte en el lugar de la esposa de Jaime, ponte en el lugar, no sé si tenía hijos ya por entonces, pero imagínate, de la mujer de un espía que sabe que está en Libia, que sabe que está en la caída del muro, que sabe que está colaborando en acabar con ETA. ¿Te imaginas los nervios y el miedo de esa gente? Todo un personaje, un acierto. Que invites a tu programa, Jaime Rocha. Albert, un abrazo muy fuerte. Gracias, amigo. Bueno, ¿qué es Madre Coraje? Me lo ha preguntado Ángel y me has de responder. Tengo que contar cómo conocí yo a Ángel. Claro. Nosotros tenemos una hija en Singapur. Mi yerno trabajó mucho tiempo en el periódico El Mundo, hace infografía, y se marchó al periódico de allí de Singapur hace 6 años y fuimos a visitar a nuestra hija a Singapur, y en el viaje de vuelta hicimos escala en París y justamente coincidimos con Ángel, que venía de no sé qué sitio, pero también
hacía el vuelo París-Madrid. Entonces él estaba haciendo el check-in delante mía y le toqué así en la espalda y le dije, nosotros nos conocemos. Y me volví a mi sitio. Y fue despegar, quitarnos los cinturones y venir Ángel flechado donde estábamos Carmen y yo. Y dice, ¿de qué nos conocemos? Y digo, no nos conocemos, pero nos vamos a conocer. Porque yo sé que tú eres una persona muy sensible y somos voluntarios de una ONG que llevamos 30 y tantos años en el Perú, 6 años en Mozambique, se llama Madre Coraje, estamos ayudando a muchísima gente y yo quiero que tú me ayudes a promocionar Madre Coraje. Y vino a Jerez, donde está la central, hizo un reportaje precioso y con unas consecuencias magníficas, o sea que esa fue la primera vez que... Es así de bueno, Ángel. Sí. Una y además Ángel fue el primero que leyó mi primera novela, que yo pensaba hacer una autoedición, y él me animó a publicarla y dice, Jaime, esto es muy bueno, esto lo tienes que publicar. Él fue el primero, o sea que yo con la relación con Ángel es desde hace años y magnífica, como un amigo entrañable. Ha hablado de Carmen, que está aquí, tu esposa, y tus hijos. Entiendo que Carmen sabía que te dedicabas. Bueno, sabía la profesión, lo que no sabía es lo que yo hacía, ¿no? El motivo de la primera novela precisamente era para ellos, para que supieran cuando yo hacía una maleta y me marchaba y nadie sabía dónde iba ni qué iba a hacer, claro, ni cuándo iba a volver y si iba a volver. Ahora dice que ella decía, ¿dónde hay follón en el mundo? Dice, allí está esto, pero ¿no? Ella sabía que tú eras militar. Bueno, ella ¿Sabía que tú eras espía? Ella sabía que sí, eso sí. Cuando yo me proponen entrar en el servicio del año 79, que me dicen que no se lo diga a nadie, la única persona con la que hablo es con ella. Con absoluto, sabiendo que ella tendrá... Y que ella me aconsejara. Entonces, la seriedad. Ella, como siempre ha hecho, lo ha dejado a mi criterio y me ha apoyado siempre y me ha dicho, lo que tú decidas, bien está. Es Jaime Rocha. Hemos buscado en la calle preguntas que le harían ustedes a alguien que se haya dedicado al espionaje, sabiendo lo que el cine, la televisión, la literatura ha dado de sí con esta cuestión. Una de ellas era esta, los hijos de un espía que ponen en el cole cuando preguntan ¿a qué se dedica tu papá? Pues ponían Marino. Marino, claro. Pero hay otras. Sí, esa era una de las principales que queríamos saber, ¿no? Aquello de que te dicen, pero bueno. Y luego también nos han preguntado ¿cuánto cobra un espía aproximadamente? Pues os voy a contar. Cuando a mí me proponen entrar, me citan en un hotel de Cádiz que se llama el Parador Atlántico. Y cuando me dicen que... Hago 3 preguntas. La primera es que si piensan que... Primero que qué se hacía ahí dentro, y me dicen que ya me enteraré cuando entre. O sea, no me dan ninguna pista. Oye. La segunda era que si pensaban que yo servía para aquello, eran compañeros míos de la Armada que me conocían muy bien y me dijeron que sí, que yo daba el perfil que se necesitaba para el agente de campo, que era lo que estaban buscando. Y la tercera fue si se cobraba más. Y me dijeron, se cobra lo mismo. Se cobra lo mismo. ¿De verdad usted esa sensación de estoy dispuesto a todo por conseguir esa información, hubiese estado dispuesto a todo, a no tener límites? Lo he estado. ¿Lo ha estado? Lo he estado. Y en varias ocasiones. Ese todo es muy amplio. Es muy amplio, amplísimo. Hasta al final. Hasta quitar la vida a alguien. O hasta perderla. Hasta perderla. ¿Ha tenido que hacerlo? ¿Ha tenido que quitarle la vida a alguien? No, he puesto en peligro la vida, como he puesto la mía en peligro. Y he puesto la vida en peligro de otras personas, evidentemente. Y yo lo cuento porque yo soy católico y tengo una conciencia católica, y tenía un sacerdote muy amigo, que ya falleció, con el que, no es que me tomaba cervezas y le decía, a ver, voy a poner en peligro la vida de una persona que la voy a mandar, por ejemplo, un caso que cuento de un palestino que mandamos a Israel y que sabíamos positivamente que cuando llegara a Israel pues lo iba a coger el Mossad inmediatamente, como si ocurrió, ¿no? Y otros casos parecidos, ¿no? Y entonces este hombre me decía, dice, vamos a ver, para hacer ese trabajo que tú haces se requiere una serie de cualidades personales que no tiene todo el mundo. A ti te han elegido para hacer eso y tú estás defendiendo a tu país y a tus compatriotas. Dices, es como si estuvieras en una guerra. En la guerra se mata y se muere. Y tú ahí estás para hacer lo que tienes que hacer.
Es tremendo, es otra forma de entender el espionaje, ¿eh? Aquí preguntan si hay más hombres que mujeres, porque tenemos la idea de que es el hombre, pero la mujer... Bueno, también hay que distinguir mucho en qué tipo de trabajo se va a hacer, ¿no? Si nos limitamos a la gente de campo, efectivamente la mujer tiene también ahí un trabajo importante. Cuando yo entré había muchos más hombres, pero ahora hay más mujeres. De hecho... Ahora hay más mujeres que hombres. Hombre, yo llegué en el CNI. Sí. Yo llegué de Checoslovaquia el año 94 y me nombró Manglano jefe del área de inteligencia de Europa y América del Norte. Y yo tenía 15 personas, 15 analistas, 14 mujeres y un hombre. 14 mujeres. Y un hombre. La mujer pasa más desapercibida, se confía más. Sí, ¿no? Y además, ha de contar. No, a ver, yo soy muy, si se me permite la palabra, feminista, en el sentido que la mujer tiene una serie de cualidades que nosotros no tenemos. Es cierto. Porque son más racionales, nosotros somos más viscerales. Nos dejamos llevar por el primer impulso. Ellas razonan más, lo piensan más, y para ese tipo de trabajo se requiere ese tipo de personas que razonan y que piensan las cosas antes de hacerlas, ¿no? Y luego la última, ¿qué momento de su vida profesional ha sido el peor? El decir, de aquí no salgo... bueno, en fin. a ver, ha habido varios, pero uno puede ser el de la salida de Trípoli, que en el aeropuerto ya haciendo el check-in pues había una persona que me conocía, que tuve que cambiar el vuelo de Roma por uno de Frankfurt porque si le pillaron, esa persona me hubiera descubierto, pues me hubiera quedado allí. Y luego otra salida también, la última vez que estuve en Marruecos, que tuve que salir en un avión de Tánger a Barcelona porque tenía a la policía siguiéndonos detrás y tal. Y, o sea, las persecuciones que hemos visto, eso existe. Claro. Y uno se camufla. ¿Y se ha tenido que disfrazar? Bueno, yo cambiaba mucho de apariencia. Una vez tenía barba, otra vez tenía bigote, otra vez... Pelo he tenido hasta hace poco. Hombre, en Alta Traición, en esta maravilla de libro, editorial Doble Identidad, habla, por ejemplo, de una persecución de un espía de la KGB por las calles de Cádiz. Sí. Yo no me imagino un espía de la KGB por Cádiz. Sí. ¿Qué me dice? Sí, tenía una actividad además muy interesante porque, a ver, el objetivo nuestro no era era con quién se relacionaba. Y se relacionaba con una serie de trabajadores de los astilleros de Cádiz que pertenecían al Partido Comunista Reconstituido, que fue el núcleo de donde sale el Grapo. Sí. Y entonces a esta gente les pagaba para que organizaran huelgas salvajes, quemaban el puente Carranza, tiraban las farolas, etc. Entonces a nosotros nos advertían de Madrid cuando iba, nosotros les seguíamos, veíamos con quién se entrevistaba, fotografiábamos a todo el que se relacionaba con él. Luego le sacábamos la ficha y la mandábamos a Madrid. Y el objetivo no era él, el objetivo era con quién se relacionaba. Entonces, en una ocasión, pues se dio la circunstancia esta que tuvimos que seguirlo por las calles de Cádiz y tal, pero terminó invitándome a café en el aeropuerto de Jerez. Bueno. Un espía de la KGB invitándole a café. A ver, querida Lourdes Payán, que no cada día tenemos un agente del CNI delante. Exacto. No, además yo siempre he admirado muchísimo, he tenido la ocasión de conocer a alguna persona del CNI. Y la adrenalina, Jaime, porque la adrenalina no se habla, pero yo creo que eso es muy importante, ¿no? Lo que se siente. Hay una pregunta que me hacen muchas veces y es que si se tiene miedo, ¿no? Y yo siempre digo que el miedo paraliza. El miedo tienes que superarlo, tienes que ser consciente del peligro, pero tienes que tener la suficiente serenidad para que puedas superar eso. Yo, por ejemplo, he pasado un interrogatorio en una gendarmería en Marruecos de una hora. ¿Te has adelantado? Exacto. Sí, y bueno, pues se pasa mal, ¿no? ¿Pero a usted le han torturado? No. ¿Golpeado? Físicamente no, tampoco. No han llegado. Es decir... me han perseguido, me han acosado, me han amenazado, pero no han llegado a la acción física, ¿no? Yo quería preguntarte, Jaime, ¿hemos pagado caro el desarme y el pacifismo de estos años? ¿Perdón? El desarme, el jugar al desarme y al pacifismo. Ah, claro, sin duda ninguna. Yo tuve la experiencia de Checoslovaquia
con la caída del muro, ¿no? En una época tan interesante, ¿no? Para el proceso de Europa, ¿no? Y he escrito algunos artículos. Yo he colaborado con alguna prensa, con La Razón, he estado 6 años escribiendo y tal. Y hace poco también en El Debate he publicado un artículo de Mikhail Gorbachev, lo que pudo ser y no fue. Y yo digo siempre que los políticos europeos no han hecho los deberes. Los políticos europeos, cuando cae el muro de Berlín, se creen que ya todo está hecho, que ya no iba a haber más peligro y que esto se había resuelto y tal y cual. Error craso. Barros, estos lodos. Error craso, porque incluso en el tema energético somos dependientes, nos fabrican los chinos hasta los chips de los ordenadores, o sea que Europa no ha hecho los deberes, Europa se ha columpiado, ha hecho dejación absoluta de sus obligaciones como conjunto de naciones, ¿no? Como proyecto. Como ¿no? proyecto. Bueno, y tampoco quería solo hacer una pregunta. Cuando se deja entrar hasta la cocina a los que quieren destruir un país, ¿cómo nos deja frente a los demás cuerpos de inteligencia de otros países? A ver, entrar hasta la cocina... Le explico lo que quiere decir. Entrar hasta la cocina yo creo que lo entendí. Noticia de las últimas horas. Sí. Sabe que hacen unos cursos de defensa nacional el Centro Superior de la Defensa Nacional. Sí. Gómez Bule, que es colaborador de este programa, pertenece a él. Bien, pues a partir de ahora contarán con un nuevo alumno, que es Jon Iñarritu, diputado de Bildu en el Congreso, proetarra, que envía Bildu a estos cursos de defensa nacional del Centro Superior. Y ahí estará atendiendo al curso alguien de los que ustedes perseguían, al menos con la misma ideología. Sin duda, a esto se refería Claro, al orden, porque ¿no? yo me pongo en el papel de los demás cuerpos de inteligencia de otros países, el MI1, el MI6, o el Mossad, cualquiera de ellos, y sabiendo quién está ahora, quién ha entrado hasta la cocina, como digo yo siempre, pues la verdad es que nos pone en un papel. Yo digo en la novela esta última que el general Manglano fue el creador del Servicio de Inteligencia actual, un trabajo de 14 años impresionante, y él consigue poner al servicio español a nivel de los servicios europeos. Llegó incluso a presidir multinacionales de inteligencia. Fue un hombre muy prestigioso. Y, claro, eso que te da un nivel para el servicio se viene abajo inmediatamente en cuanto empiezan a poner en la Comisión de Defensa del Congreso, por ejemplo, pues al vicepresidente Iglesias. Exacto. Claro, ¿cómo un servicio occidental amigo va a pasarnos información que puede ser utilizada luego por ese señor en contra de los intereses del país? Eso es bueno, cuando le pusieron a Iglesias al ser vicepresidente en esa comisión, fueron muy inteligentes ustedes, la gente de la casa, como le llaman, porque con la excusa de la pandemia no convocaron ni una sola reunión con Iglesias, hasta que no se fue. Y cuando Iglesias decía, hombre, convoquen, que quiero ir, decían, la pandemia. Sí, fueron muy listos. Fueron muy listos. Bueno, me van a permitir, porque el libro Alta Traición es una joya, hay que leerlo, pero... este miércoles en Rabat Pedro Sánchez se reúne con 10 ministros españoles que se lleva allí a ver a Mohamed VI. No entendemos, la sociedad española no comprende que la inteligencia de Marruecos espía a nuestro presidente, a nuestros ministros, y en lugar de romper relaciones o pedirles explicaciones, les, digamos, amena todo. No se comprende, excepto que haya chantaje. Bueno. El sistema Pegasus es evidente que interfirió en el teléfono de Planas, Margarita Robles, Marlaska y Sánchez. Le hago la pregunta que le hace todo el mundo. A ver si vamos un poco más allá de lo que hemos hablado usted y yo alguna vez. ¿Qué le encontró Marruecos al móvil de Sánchez para presuntamente chantajearle como está haciendo? Yo no lo sé, pero ¿tiene que ver con su esposa Begoña Gómez? Se ha escrito mucho sobre eso. Se ha escrito mucho. Y asiente con la cabeza. Sí, ¿no? Y los negocios como directora de Africa Center. No, y más cosas. Más cosas. Con empresarios marroquíes. También puede haber algo de eso. Y además hay con pasado turbio. Hay un lobby español de políticos ya no en activo. Que Zapatero entre ellos Zapatero, alguna ministra o algunas ministras que están muy relacionados con Marruecos. Tienen una magnífica relación con el rey, con el gobierno marroquí y tal. Pero
sobre el tema de que nos espíen los marroquíes, es que es obligación de ellos hacerlo, y la nuestra espiarlos a ellos. Pues nosotros nos hemos espiado. Yo tenía colaboradores dentro de la Casa Real de Marruecos. ¿Usted tenía espías dentro de la Casa Real de Marruecos? Claro, era mi obligación tener, y dentro del ejército marroquí. Claro. Es que un espía tiene que espiar, si no, ¿a qué se van a dedicar? Claro, si no, claro. ¿Y cómo me iba a enterar yo de qué estaba tramando el rey si no tenía alguien? Hablamos del padre de Mohamed VI. Sí, claro. Hassan. Claro, pero claro, nuestra obligación. La red más importante que teníamos nosotros entonces era precisamente la de Marruecos. El objetivo número 1 informativo era Marruecos. Es evidente que algo ocurre, ¿no? O sea, el gran error de Sánchez fue contarlo, ¿no? Claro, contarlo... no lo dice nadie, es que pasa, es que no es espía. Pero si es que es natural, es que los servicios de inteligencia están para eso. Entonces, lo mismo que los marroquíes nos espían a nosotros a ellos, pues también, es más, voy a decir, servicios occidentales, amigos, si se puede llamar amigos, la relación entre servicios de inteligencia, tienen también sus espías en nuestro propio país. El MI6 tiene sus espías aquí. Fantástico. Claro. Sí, es evidente. Es normal. Si es que es así. Lo que no es evidente es que alguien convoque una rueda de prensa, diga que han espiado al presidente y lo divulgue. Porque quedamos como tontos, ¿no? Eso es para decir, ven a espiarme. Claro, después se cargan a Paz Esteban como directora del CNI cuando de ella no era la culpa. No, para nada. Fue la cabeza de Turco. Dígalo. No, hablemos claro. ¿De quién fue la culpa que alguien metiera el Pegasus en el móvil del presidente? Bueno, de presidencia del gobierno, sin duda ninguna. Es decir, Félix Bolaños, que sigue en su cargo. Es el responsable, pero el primer responsable, como he dicho siempre, es el propio presidente. Todos somos responsables de la información que está en nuestros móviles, cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, quien tiene la obligación de velar es presidencia del gobierno, con el asesoramiento del Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, pero... Me consta que el Centro Criptológico pedía los móviles al presidente cada cierto tiempo y no se lo daban, porque lo piden, lo limpian y se lo devuelven, y eso no ocurrió, ¿no? El libro se llama Alta Traición. Es una joya. Fíjense en las últimas horas después de lo ocurrido en Algeciras. Aquí hemos detenido a un yihadista en Gerona gracias al FBI. Esto se ha contado muy poco, ha ocurrido hace unas horas. Gracias al FBI advierte a Policía Nacional y Guardia Civil que hay una persona en Gerona, marroquí de origen pero con nacionalidad española, que estaba visionando ejecuciones a cuchillo todo el día en Internet, y que empezó a buscar armas en la deep web, ¿no? La web oscura, ¿no? El objetivo de este hombre era ametrallar la ciudad de Benidorm, el paseo marítimo, la playa, lo que pudiese, en hora punta. Y resulta que me entero yo, gracias a esta detención, que hay un WhatsApp y un grupo de WhatsApp que se llama La Voz del Al-Ándalus, y que es lo que el FBI investiga, y entiendo que el CNI también. Les cuento, La Voz del Al-Ándalus está en Telegram, y ahí se reúnen diferentes personas tremendamente violentas con un único objetivo, el yihadismo. Y ahí a veces dicen barbaridades que son perseguidas por las autoridades. Por ejemplo, se decía en el WhatsApp donde detuvieron a este hombre: políticos marroquíes pasan sus vacaciones en el sur de España invitados por los traficantes de droga. Y responde él: prefiero verlos llorar lágrimas de sangre y luego hacerles beberlas mientras sufren en esta vida antes de que tengan escapatoria en la otra. El profeta dijo sobre el mensaje de Alá: quien de nosotros mata irá al paraíso. Esto estaba escribiendo en este foro de Telegram. En otro momento apunta: adelantarnos al enemigo y no ir detrás de su rastro, algo así. Inshallah, les deseamos lo peor a ellos y sus familias. Los maldecimos y buscamos lo peor a ellos en esta vida y en la otra, hermano.
no me extraña que le detengan. Este estaba a 2 pasos de cometerlo. En lo que llevamos de año, 5 yihadistas detenidos, incluido el de Algeciras. Yo ¿Qué pienso pasa? que más, ¿eh? Pienso que más. ¿Más? Sí, lo que pasa es que no trasciende, pero el número es importante. No han cesado de actuar, no han cesado de radicalizarse. Hay una colonia marroquí, en este caso, y este es marroquí y el de Algeciras también, que está muy condicionada. Son gente que están absolutamente controlados por el rey de Marruecos. Le deben lealtad al rey de Marruecos. Aunque se nacionalicen españoles, ellos siguen a través de los imanes y de los servicios de inteligencia marroquíes en España, están absolutamente controlados. Y si no siguen las reglas que les marcan, o vuelven a Marruecos o las consecuencias las paga la familia. Esta gente está absolutamente es una invasión silenciosa de muchos años. Sí, pero señor Rocha, ¿me está diciendo que Mohamed VI tiene relación con el yihadismo? No, quiero decir que hay una colonia de marroquíes en España, bastante numerosa, creo que en Cataluña creo que anda por el 500.000 de personas, más o menos y tal, que estas personas, aunque se nacionalicen españoles, siguen debiendo obediencia al rey de Marruecos. Entiendo. Siguen estando controlados por los imanes y por los servicios de inteligencia marroquíes. Eso es lo que hay que controlar, los imanes. O sea, que el hecho de que cambien de nacionalidad, creo que era ya de nacionalidad española, pero origen marroquí. No implica el que ellos estén aquí, como un español más y tal. Pero Marruecos colabora con el CNI contra el yihadismo. Claro, sí, hay acuerdos. Hay algunos casos de detención cada año. Sí, recientemente ha habido alguno y a lo largo de la historia también, sí. Hombre, hablábamos de una invasión silenciosa desde hace muchísimos años. Aquí en Madrid hay una colonia y yo creo que precisamente a los que hay que controlar, y están controlando mucho los servicios de inteligencia, es a los imanes. Claro. Y toda lo que es la ruta es que hay de por dónde llegan. Tienen una influencia muy grande sobre esa población emigrante. Pero lo que quería decir es eso, que el hecho de que se nacionalicen españoles no implican que abandonan su origen y quieren lealtad a su rey. No, siguen siendo leales al rey y siguen siendo personas. Y esa invasión silenciosa, aunque está súper controlada de alguna manera, aunque estemos en alerta 4, ¿no? Sí. ¿En algún momento se puede descontrolar? Bueno, yo creo que el Servicio de Inteligencia Español y las Fuerzas de Seguridad del Estado están haciendo un trabajo magnífico. Y ya digo, no trasciende a la prensa, pero las detenciones y las extradiciones son frecuentes. Me hacen preguntas que yo le traslado a usted porque el libro es apasionante, Alta Traición, pero no siempre podemos tener aquí a un espía del CNI. Sabe que los que están en activo no hablan como debe ser. Claro. Me consta que alguno ha estado en esta mesa hablando de tertuliano, pero no le puedo tirar de la lengua porque además haría un mal favor, ¿no? 3 preguntas que me están haciendo. Una, ¿lo del 11M fueron los yihadistas o tiene dudas? Lo del 11M. Hubo mucha gente en el 11M. Ya está. Su silencio es muy largo. Claro. Le hago la pregunta de otra forma. ¿Los detenidos y juzgados en el 11M, incluso los que se quitaron la vida en Leganés, fueron los únicos autores? No. Y la segunda y última pregunta sobre el 11M. ¿ETA tuvo algún papel en el 11M? Sí. El primero que habló de que ETA había sido la causante fue el Endacari. Sí, es cierto. Luego lo repitió Aznar, pero el primero que habló de eso. ETA había intentado meter varias veces furgonetas con explosivos en Madrid, que habían sido detectadas y detenidas, y finalmente la furgoneta que viene desde una mina de Asturias con los explosivos, hasta donde yo sé, estaba manejada por ellos. Es decir, ETA pudo colaborar con algunos miembros yihadistas para cometer el atentado. Sí. Sin embargo, la participación de ETA se esfumó en el juicio. Sí, bueno, duró 1 hora, me parece, además, ¿no? Porque ya después de que lo dijera el presidente Aznar, inmediatamente ya lo desmintieron, ya empezó a salir la furgoneta, ya empezó a salir todas esas pistas falsas que pusieron de las mochilas, aquella que aparece, misteriosa. Luego desaparecen los trenes, no se sabe qué pasó con aquella
aquellos vagones que se metieron en un centro por aquí cerca de Madrid, no me acuerdo exactamente dónde, que luego nunca más se supo de ellos. Y bueno, hay un desaparecieron montón de pruebas, ¿no? Sí, desaparecieron muchas pruebas. O sea, alguien tenía intención de que no se supiese la participación de ETA en el atentado. Alguien sí, seguro sí. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? En estos casos, ¿se puede tirar, por ejemplo, de la CIA? Sí. La CIA sabe más del 11M que España. Bueno, no sé si sabe más o menos, pero sí que colaboran, claro, naturalmente que sí. Gracias. Lo que nos acaba de decir es un buen titular, ¿eh? ETA colaboró con grupos yihadistas en el atentado del 11M y alguien hizo desaparecer pruebas para desviar la atención. Hasta ahí puedo leer. Hasta ahí podemos hablar. Una más. ¿Usted ha salvado vidas? ¿Cuánta gente le debe la vida a usted? Bueno, pues supongo que muchas, porque una de las acciones que tuvimos precisamente en el tema de ETA fue interceptar un cargamento de armas y explosivos que venía de Checoslovaquia en un contenedor al puerto de Málaga, y cuando yo estaba en Praga, era explosivo Semtex, que se produce en Pardubice, que es un pueblo precioso, por cierto, de Bohemia, y yo recibí un chivatazo y nos pusimos en marcha y conseguimos interceptar aquel cargamento. Supongo que hubiera causado muchas muertes. Maravilla. Y la tercera que me hacen oyentes a través de redes sociales, la participación de el procés del independentismo, la interferencia rusa, del espionaje ruso. Es una realidad eso. Sí. Bueno, se ha detectado la presencia de agentes del KGB. Digo porque ahora se apartan de Putin como si fuese un apestado, pero Putin colaboró en el proceso. Sí, colaboró, pero no solamente los rusos, colaboraron otros países más. Es que a mí me gustaría que dijera. Por ejemplo, que lo diga, claro. Si puede. Bueno, pues había alguna ONG irlandesa y algún movimiento. Bueno, de hecho, en una de las muchas manifestaciones que hubo, se detuvieron a muchos activistas jóvenes italianos y franceses. Sí, es cierto, que intentaron quemar a un policía local tirando un cóctel molotov dentro del coche. Sí. O sea, que no solamente fueron los rusos, ahí hubo ayuda externa bastante de movimientos independentistas. Me está diciendo que hay espías que se camuflan como miembros de una ONG o como antisistema. Bueno, cualquier disfraz sirve. Hasta el de barrendero en Argentina. Sí. Es tremendo. Bueno, ha habido algo más que me están recordando los oyentes. Dicen, ya que habláis del caso de Gerona y del yihadista detenido que quería atentar en Benidorm, es verdad, hay también un grupo que han pillado a dos, uno marroquí, otro de Mauritania, en la frontera de la Junquera, con dos Kalashnikov que no disparaban, pero que podían trucarse para que dispararan. Y aún no se sabe qué hacían con ellos porque querían ir camino de Francia. Bueno, pues es que es un no parar. Y hay algo que está en el libro, yo no quiero olvidarme. En noviembre del 2003, 7 agentes del CNI fueron asesinados al sur de Bagdad. Ya muertos en el suelo, sus cadáveres fueron vejados por una multitud a favor de Saddam Hussein, que gritaba mientras golpeaba esos cuerpos. De esos 7 agentes, creo hay un monumento, pero la mayoría de la sociedad española no conocen sus nombres. En mis libros he visto la foto. ¿Para cuándo un homenaje a ellos, ¿no? Y a tantos? Porque ustedes cuando pierden la vida están en el mayor anonimato. Hay un escritor muy conocido español, muy famosísimo, Pérez Reverte, que escribió en el año 21, en enero del 21, escribió un artículo que a mí me llegó mucho más tarde, me llegó ya en este año, en el que hablaba de ese tema, hablaba del Centro Nacional de Inteligencia, y yo le he contestado, y me lo ha publicado El Debate, un artículo, él titulaba el artículo suyo La tía y yo. Sí. Y yo le he contestado, tu tía y tú. y le digo que, porque él parece que las únicas víctimas mortales que hemos tenido en el centro ha sido esto, y yo le digo, cuando yo entré en el servicio, cuando vine a Madrid, en el año 83, y estábamos en Castellana 5, el Ministerio del Interior, había una sala de reuniones ovalada con fotos
de compañeros que habían muerto en acto de servicio, que nunca jamás se sabrá su nombre. Qué pena, qué pena. Y deberían tener al menos póstumo un homenaje. Pero un homenaje no porque forma póstuma. Gente anónima. Ya bueno, anónima hasta que dejan la vida por... Bueno, no, precisamente, es que nunca se sabrá quiénes son. Atentados de ETA que han desmontado, atentados yihadistas, señores, es el ejército silencioso de este país, nuestro ejército al que no deberíamos más que aplaudir. El Centro Nacional de Inteligencia. Jaime Rocha, el libro es una maravilla, Alta Traición, y lo recomiendo. No quiero hacer spoiler, pero además está hecho en conversación, preguntas, respuestas, te metes en el escenario y lo vives en cada minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Vichy Catalán, posiblemente el agua más buena del mundo y con mejores beneficios para la salud. El verano ya está aquí y el calor también provoca que perdamos sales minerales en el día a día, caminando por la calle, en el trabajo. Somos agua y necesitamos recuperar esas sales minerales. Vichy Catalán facilita que su estado de salud esté perfecto, óptimo. No deje de tomarlo cada día. Posiblemente la mejor agua del mundo. En Radioteléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, en librerías habituales y online en todas las plataformas. Saben que estamos en todas las plataformas y especialmente en iVoox, y ahí nos gustaría que se sumaran a los fans que han querido colaborar con el programa. Bueno, son un grupito pequeño, pero son amigos que cuanto menos ofrecen algunos euros para que esto continúe. Gracias a Junaju, a Cristina Esteve Martínez, Francisco Javier Luna, María del Valle, José Gracia, Vicente Castillo, Choni Valle, Ana María, Javier León, Paquito Vicente, Virginia. Gracias a todos, porque gracias a vuestras donaciones cada mes, a partir de 10 euros, 9,99, lo que queráis, tenéis contenido exclusivo cada jueves, una información no publicada en el podcast general exclusiva para fans. Si quiere sumarse, solo tiene que ir a iVoox, al espacio de Castillón Confidencial, y sumarse. Gracias porque hacéis posible que esto continúe. Ángela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Albert. Encantada de participar nuevamente contigo. Muchas gracias. A mí me huele que os quieren comprar. Mira, esto yo creo que quien no lo quiera ver está más claro que el agua. Todas estas sumas, las subvenciones,
únicamente van para un interés, el interés del gobierno en comprar votos y el interés que tiene la industria del rescate en que no se terminen las verdaderas víctimas de trata, en llamarnos a todas víctimas para que ellos puedan seguir viviendo de este gran negocio feminista, porque es un negocio que el gobierno ha encontrado para vivir de algunos votos de personas que creen que realmente tienen interés en salvar y de proteger a las víctimas de trata, pero que es todo lo contrario. Sin ir muy lejos, yo te digo que las fronteras, no sé si el gobierno o la señora Ángela Pam se ha preguntado por qué las fronteras son tan frágiles para las mafias, porque existe la corrupción. Nosotras como sujetos políticos podríamos ser colaboradores eficaces para que se luche contra la trata. Pero es que 7 millones da para muchos chiringuitos, para muchos bufetes de abogados, oficinas, ONGs, que al final acabarán financiándose con ese dinero público en lugar de revertir ese dinero realmente en vosotras. No hay otra manera de hacerlo. Me parece que es una barbaridad la cantidad para el objetivo que se pretende. Hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas, y creo que la que consideramos las trabajadoras sexuales, que somos las que conocemos mucho el trabajo del que se habla y de lo que ellos quieren montar, que disfrazar, ¿no? Que es la preocupación que tienen en todas las mujeres vulnerables que se dedican a la prostitución. Una de las formas de terminar con esto es que se modifique la ley de extranjería. La ley de extranjería es una ley que ahora mismo es una ley obsoleta que dificulta mucho el camino de las personas que llegan a España y que curiosamente, por caer en trabajos indignos, que cuando hablamos de trata, recordemos que no solo hablamos de trata en el trabajo sexual, tenemos trata en la mendicidad, tenemos trata de matrimonios que son forzados por interés, tenemos trata en el sector agrícola, en el sector de la hostelería. ¿Por qué cae una persona en manos de la trata? Pues por su situación de vulnerabilidad. Entonces, la ley de extranjería es una ley que a nosotras, como mujeres y personas migrantes, nos dificulta mucho tener una protección y acceder a formaciones profesionales, nos dificulta acceder a formaciones universitarias, a convalidar los títulos, porque ten en cuenta que muchas llegamos con estudios universitarios y para convalidarnos convalidarlos en España se convierte realmente en un vía crucis, ¿vale? Entonces, yo lo que me pregunto y me sorprendo es por qué la señora Ángela Pam, en lugar de destinar invertir en estas subvenciones y seguir alimentando la industria del rescate, no se toma un tiempo de hablar con sus asesores, porque ellos tienen asesores políticos. ¿Por qué? Pues porque no les interesa, Albert. Lo que a ellos les interesa es comprar el voto fácil y sobre todo es que es un gobierno en el que estamos bastante hipócrita, porque es un gobierno que intenta convertirse en el único propietario, portavoz del feminismo, cuando en realidad este es un movimiento que lleva muchos años, que es mucho más amplio, que abarca personas, organizaciones de diversos sectores de la sociedad. Resulta que ahora es un gobierno que pretende guiarnos a las mujeres por el camino de la rectitud y de la virtud, cuando por otro lado tienen diputados que consumen la prostitución y que conocen muy bien cómo ejercemos las chicas libremente el trabajo, confunden la trata con la prostitución y hacen daño a las víctimas, a las verdaderas víctimas de trata. Mira, las víctimas de trata lo que necesitan es que se les reconozca, que se les repare el derecho. ¿Y cómo puede una víctima de trata sentirse protegida y sentir que sus derechos son validados si ingresa a una de estas ONGs donde se les racionan los alimentos, donde en lugar de solucionar su situación legal, muchas veces terminan en centros de internamiento para extranjeros, esperando una deportación?
y haciéndolas sentir que son sujetos que están vulnerados, sujetos marginados de la sociedad. ¿Vale? Tampoco se habla de la presión psicológica que llevamos durante todo este tiempo soportando por parte del gobierno, con la amenaza de la ley, cuando confunde trata con prostitución. Es que son muchas cosas. Es mucho lo que hay que trabajar. Ángela, yo te agradezco tu sinceridad y tus formas tan claras de hablar. Un abrazo fuerte. Seguiremos informando al respecto. Muchas gracias, Albert. Gracias a ti. Adiós. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Nos vamos. Mañana más información en el próximo podcast, más datos en el próximo espacio, más información confidencial para que se creen su opinión con total libertad, para que piensen lo que piensen, estén bien informados. Gracias a Gran Vía Radio Barcelona, a BOM Radio Benidorm, a Radio Montaña Leonesa, canal de YouTube y las plataformas, todas las que retransmiten este espacio. Amigos, nos vemos. Nos oímos en el próximo podcast. Hola amigos, quería mostraros la manera que podéis apoyarnos desde PayPal. Son pasos muy sencillos. Deberéis entrar en nuestro canal y en el título veréis un icono de PayPal. Pincharéis y os enviará a una página donde debéis darle a la opción de enviar y os abrirá vuestro PayPal y ahí podréis aportar lo que queráis. Muchísimas gracias.